Mi familia me echó de casa y les dijeron a todos que me escapé. Ahora mi madre me envía mensajes en mi cumpleaños después de 7 años, pero mi abuelo se negó a abandonarme cuando se lo ordenaron. Hola a todos. Necesito desahogarme sobre algo que me ha estado persiguiendo durante años y tal vez algunos de ustedes que han pasado por situaciones similares puedan darme algún consejo o al menos hacerme sentir que no estoy solo en esto. Soy Marcus, tengo 32 años, y he sido la oveja negra de mi familia desde que tengo memoria. No es algo que haya decidido ser conscientemente ni algo que haya buscado activamente, simplemente siempre fui el hijo al que trataban diferente, al que le gritaban más fuerte, al que castigaban con más severidad, y al que eventualmente decidieron que era más fácil borrar de sus vidas que intentar entender. Cuando era niño solía pensar que tal vez había algo intrínsecamente malo en mí, que quizás merecía el trato diferente que recibía comparado con mis hermanos menores. Mis padres siempre tenían una justificación lista cuando yo cuestionaba por qué mis hermanos Dylan y Cedric podían salirse con la suya haciendo cosas por las que yo recibía castigos severos. Me decían una y otra vez que era porque yo era el mayor, que se suponía que debía ser un modelo a seguir para mis hermanos, que tenía que dar el ejemplo y, por lo tanto, los estándares para mí eran más altos. Sonaba lógico cuando era un niño de 8 o 10 años que no sabía nada mejor, pero a medida que crecí empecé a darme cuenta de que había algo fundamentalmente desbalanceado en la dinámica familiar. Déjenme darles algunos ejemplos concretos para que entiendan a qué me refiero. Cuando tenía 14 años rompí accidentalmente un plato mientras lavaba los trastes después de la cena. Mi madre me gritó durante 20 minutos sobre lo irresponsable que era, me quitó mi teléfono durante un mes entero y me hizo pagar el plato de mi propio dinero que había ganado cortando el césped de los vecinos. Cuando Dylan llegó a esa misma edad años después y rompió no uno sino 3 platos en una sola semana porque estaba jugando en la cocina cuando se suponía que no debía hacerlo, mi madre suspiró, le dijo que tuviera más cuidado la próxima vez y eso fue todo. Sin gritos, sin castigos, sin consecuencias reales. Yo tenía ya 20 años cuando presencié esto durante una visita a casa y no podía creer la diferencia. Cuando tenía 16 años llegué a casa 30 minutos después del toque de queda porque el autobús se retrasó y había perdido mi conexión. Llamé a casa desde un teléfono público para avisar que llegaría tarde, pero mi padre ya estaba furioso. Cuando finalmente llegué a casa me encontró esperándome en la puerta, me gritó frente a todos los vecinos que estaban afuera y me castigó sin salir durante 2 meses completos. No me permitieron ir a ninguna parte, excepto a la escuela y de regreso. Cuando mi hermano Cedric tenía 16 años, yo ya me había ido de casa, pero mi abuelo me contó que Cedric llegó a casa 3 horas después del toque de queda claramente ebrio y mi padre simplemente le dio una charla suave al día siguiente. Nada comparable al castigo que yo había recibido. Estos no son casos aislados, esto era el patrón constante de mi infancia y adolescencia. Cada error que cometía era magnificado y usado como evidencia de que yo era problemático, mientras que los errores de mis hermanos eran minimizados o directamente ignorados. Empecé a sentir que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para mis padres, nunca sería tan bueno como mis hermanos menores parecían ser sin siquiera intentarlo. Dylan tiene 6 años menos que yo y Cedric tiene 8 años menos, así que durante mi adolescencia ellos todavía eran bastante pequeños. Pero incluso cuando eran niños podía ver cómo mis padres los trataban con más paciencia y cariño del que jamás me habían mostrado a mí. Para cuando cumplí 18 años, nuestra relación ya estaba extremadamente tensa. Yo había empezado a responder cuando me gritaban injustamente, había comenzado a señalar la hipocresía en la forma en que me trataban. Esto solo empeoraba las cosas porque según mis padres yo estaba siendo irrespetuoso y desagradecido. Mi madre especialmente parecía tomar cada cuestionamiento mío como un ataque personal. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Recuerdo una pelea particularmente horrible que tuvimos 3 semanas después de mi cumpleaños número 18. Había decidido que quería tomar un año sabático antes de ir a la universidad porque no estaba seguro de que quería estudiar y no quería desperdiciar dinero en una carrera que terminaría odiando. Mis padres se opusieron violentamente a esta idea. Mi padre me dijo que era un vago que solo quería perder el tiempo, mi madre me dijo que los estaba avergonzando frente a sus amigos y familia. La discusión escaló rápidamente y terminó con mi padre diciéndome que si no iba a ir a la universidad, entonces tendría que empezar a pagar renta para vivir en su casa o largarme. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Les dije que me iría. Mi madre inmediatamente cambió su tono y empezó a decir que estaba exagerando, que no tenía que irme, que solo necesitaba pensar mejor las cosas. Pero yo ya había tomado la decisión. Estaba cansado de caminar sobre cáscaras de huevo, cansado de ser el chivo expiatorio de la familia, cansado de sentir que nunca sería suficiente. Empaqué mis cosas esa misma noche con mi madre gritándome que estaba cometiendo un error terrible y mi padre diciéndome que no volviera llorando cuando la vida real me golpeara. Dylan, que tenía 12 años, y Cedric, que tenía 10, observaban desde la puerta de sus habitaciones sin decir nada. No intentaron detenerme ni siquiera me dijeron adiós. Me fui a quedar con mi mejor amigo Owen, cuya familia amablemente me dejó dormir en su sofá mientras encontraba trabajo y ahorraba para mi propio lugar. Conseguí un trabajo en construcción al día siguiente y aunque era duro físicamente, el dinero era decente para alguien de 18 años sin experiencia. Durante las primeras semanas después de irme esperaba que mis padres me llamaran, que se disculparan, que me pidieran que volviera. Pero la llamada nunca llegó.
Lo que sí llegó fue algo mucho peor. Aproximadamente un mes después de haberme ido mi abuelo paterno, el único miembro de la familia con quien siempre había tenido una buena relación, me llamó extremadamente molesto. Me contó que mis padres habían estado diciéndole a toda la familia extendida que yo me había escapado de casa, que había robado dinero de ellos antes de irme, que estaba involucrado con drogas y malas compañías. Le habían dicho a todos que ellos habían intentado ayudarme, pero que yo había rechazado su ayuda y había elegido este camino destructivo. Mi abuelo me conocía mejor que eso y sabía que algo no cuadraba en su historia. Me preguntó qué había pasado realmente y le conté todo. Le expliqué sobre los años de trato desigual, sobre la pelea final, sobre cómo yo había tomado la decisión de irme porque me habían dado un ultimátum. Mi abuelo estaba furioso. Me dijo que iba a hablar con mis padres inmediatamente y a exigir que dejaran de esparcir mentiras sobre mí. Cuando lo hizo, según me contó después, mi padre le dijo que era mejor que la familia pensara que yo me había escapado porque era demasiado vergonzoso admitir que habían echado a su hijo mayor. Mi madre le dijo que si quería mantener una relación con ellos y con mis hermanos, entonces no debía contactarme más. Mi abuelo, siendo el hombre maravilloso que siempre fue, les dijo exactamente dónde podían meterse esa exigencia y me llamó inmediatamente para contarme todo. Desde ese día mi abuelo y yo mantuvimos contacto regular a pesar de las objeciones de mis padres. Nos veíamos para almorzar cada 2 semanas, él venía a visitarme a mi pequeño apartamento, me ayudó con dinero cuando las cosas estaban difíciles. Fue el único miembro de mi familia que se mantuvo a mi lado durante todo. Durante los siguientes 2 años intenté varias veces reconciliarme con mis padres. No porque pensara que había hecho algo malo, sino porque a pesar de todo todavía eran mis padres y parte de mí seguía esperando que eventualmente verían que me habían tratado injustamente. Envié mensajes de texto que fueron ignorados. Envié cartas que nunca recibieron respuesta. Finalmente, después de rechazos repetidos, reuní el coraje para aparecer en su casa una tarde cuando tenía 20 años. Mi madre abrió la puerta, me miró como si fuera un extraño molesto que estaba vendiendo algo y antes de que pudiera decir nada me dijo textualmente que dejara de contactarla, que ya habían seguido adelante con sus vidas y que yo debería hacer lo mismo. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé parado ahí durante 5 minutos sin poder procesar lo que acababa de pasar. Esa fue la última vez que intenté activamente acercarme a ellos. Los años pasaron y construí una vida para mí mismo, completamente separada de mi familia. Eventualmente, cuando tenía 23 años, me inscribí en clases nocturnas en la universidad comunitaria mientras trabajaba durante el día. Me tomó más tiempo que a la mayoría, pero me gradué con un título en administración de empresas cuando tenía 29 años. Conocí a Keira, una mujer increíble que trabajaba como enfermera en el hospital local, en una cafetería donde ambos éramos clientes regulares cuando yo tenía 26. Empezamos a hablar, luego a salir, y eventualmente nos enamoramos. Le conté todo sobre mi familia desde el principio porque no quería secretos entre nosotros. Ella me apoyó completamente y me ayudó a procesar mucho del dolor y trauma que había estado cargando. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Cada año en mi cumpleaños sin falta recibía un mensaje de texto de mi madre. Siempre era algo corto y genérico como feliz cumpleaños, te queremos, esperamos que estés bien. Los primeros años respondía con un gracias, simple tratando de mantener algún tipo de conexión por mínima que fuera. Pero nunca llevaba a nada más. No había conversaciones subsecuentes, no había invitaciones a vernos, solo ese mensaje anual que parecía más una obligación que un gesto genuino. Eventualmente, dejé de responder porque me di cuenta de que estos mensajes no significaban que realmente quisieran tenerme en sus vidas, solo significaban que querían aliviar su propia culpa enviando un mensaje rápido una vez al año. Cuando Keira y yo nos casamos cuando yo tenía 28 años no los invité. No porque quisiera lastimarlos, sino porque honestamente no quería que arruinaran uno de los días más felices de mi vida con su presencia o su ausencia. Fue una boda pequeña e íntima con amigos cercanos y mi abuelo fue quien me acompañó por el pasillo, ya que mi padre obviamente no estaba ahí para hacerlo. Fue perfecto. Mi madre se enteró de la boda a través de mi abuelo y me envió un mensaje diciendo que le dolía no haber sido invitada, que a pesar de nuestras diferencias, ella seguía siendo mi madre. No respondí. 2 años después, cuando tenía 30, Keira y yo tuvimos un bebé, una hermosa niña a la que nombramos Leona. El día que nació mientras estaba en el hospital mirando a mi hija dormir en mis brazos me golpeó una oleada de emociones que nunca había experimentado antes. Miraba a esta pequeña personita que dependía completamente de mí y no podía imaginar bajo ninguna circunstancia tratarla de la manera en que mis padres me habían tratado. No podía imaginar favoreciendo a otro hijo sobre ella, no podía imaginar echándola de mi vida, no podía imaginar pasando años sin verla o hablar con ella. Mi madre de alguna manera se enteró del nacimiento, probablemente a través de mi abuelo otra vez, y me envió un mensaje diciendo felicidades por convertirme en padre, que esperaba que ahora entendiera lo difícil que es ser padre, que estaba emocionada de ser abuela. También me envió un mensaje en el Día del Padre ese año diciéndome lo orgullosa que estaba de mí por formar mi propia familia. No respondí a ninguno de estos mensajes. Ese mismo año me gradué finalmente de la universidad después de años de tomar clases cuando podía mientras trabajaba tiempo completo y criaba a una bebé. Fue un logro enorme para mí, algo de lo que estaba increíblemente orgulloso, especialmente considerando todo lo que había pasado. Mi madre se enteró,
No sé cómo porque definitivamente no se lo dije yo, y me envió un mensaje largo sobre lo orgullosa que estaba, que toda la familia estaba orgullosa, que era un gran logro, especialmente dadas las circunstancias. Una vez más no respondí. Para ese momento ya habían pasado 7 años desde que me fui de casa y la distancia emocional se sentía insuperable. Actualización 1. Muchos me han preguntado sobre mis hermanos menores y si he intentado mantener algún tipo de relación con ellos a pesar de la situación con mis padres. La respuesta es complicada. Dylan ahora tiene 26 años y Cedric tiene 24, son adultos completamente capaces de tomar sus propias decisiones sobre con quién quieren mantener contacto. Durante los primeros años, después de que me fui, cuando Dylan tenía 12 y Cedric tenía 10, intenté comunicarme con ellos varias veces. Les enviaba mensajes de texto en sus cumpleaños, deseándoles lo mejor, tratando de mantener algún tipo de conexión de hermano. Dylan nunca respondía, ni siquiera una vez. Ni siquiera sé si leía los mensajes o si simplemente los ignoraba. Cedric era diferente, a veces respondía con un gracias, corto o un emoji. Nunca era mucho, pero al menos era algo, al menos reconocía que yo existía. Algunas personas me recomendaron que dejara de intentar contactar a mis hermanos, que claramente ellos habían elegido el lado de nuestros padres y que yo solo me estaba lastimando a mí mismo manteniendo esa esperanza. Pero no podía simplemente rendirme con ellos. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de cómo me habían tratado nuestros padres diferentes a ellos seguían siendo mis hermanos. Hace aproximadamente 3 años, cuando Cedric tenía 21 años, algo cambió. Cedric me envió un mensaje que no era en respuesta a un cumpleaños o festivo. Era tarde en la noche y el mensaje decía que había estado pensando mucho últimamente sobre nuestra familia, sobre cómo las cosas habían sido cuando éramos niños. Dijo que había empezado terapia recientemente y que su terapeuta le había ayudado a procesar algunas cosas sobre nuestra dinámica familiar. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café y hablar. Yo estaba emocionado, pero también cauteloso. No quería hacerme ilusiones solo para ser decepcionado otra vez. Le dije que sí, y nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Fue extraño al principio, habían pasado más de 10 años desde que nos habíamos visto en persona. Cedric se veía tan diferente, ya no era el niño de 10 años que recordaba, sino un hombre adulto con barba y todo. Nos sentamos y después de algunos minutos incómodos de conversación superficial finalmente llegó al punto. Me dijo que había empezado a darse cuenta de que quizás la forma en que nuestros padres me habían tratado no había sido justa. Dijo que cuando éramos niños él simplemente había aceptado la narrativa de que yo era el problemático, el rebelde, el que siempre causaba problemas. Pero ahora como adulto mirando hacia atrás estaba empezando a ver las cosas de manera diferente. Me contó que después de que me fui Dylan había asumido en cierta forma mi rol como la oveja negra. Nuestros padres habían comenzado a ser más críticos con él, a tener estándares más altos para él, ahora que yo no estaba ahí para ser el blanco de su frustración. Esto había causado mucha tensión entre Dylan y nuestros padres durante sus últimos años de adolescencia. Cedric dijo que ver a Dylan pasar por algo similar a lo que yo había experimentado le había hecho cuestionar toda la narrativa que nuestros padres habían construido sobre mí. Me preguntó directamente sobre lo que había pasado cuando me fui, sobre las mentiras que nuestros padres habían contado. Le conté mi versión de los eventos, la misma que le había contado a mi abuelo años atrás. Cedric escuchó sin interrumpir y cuando terminé dijo que tenía sentido, que explicaba muchas cosas que nunca habían cuadrado en la historia de nuestros padres. Me preguntó por qué nunca había intentado contar mi lado de la historia, por qué había dejado que todos creyeran las mentiras. Le expliqué que lo había intentado, que había intentado comunicarme con la familia, pero que nadie había querido escucharme, excepto el abuelo. Le dije que eventualmente me había cansado de golpearme contra una pared y había decidido que era mejor simplemente seguir adelante con mi vida. Cedric se disculpó por no haber estado ahí para mí, por haber sido tan joven y haber creído ciegamente lo que nuestros padres decían. Dijo que quería intentar construir una relación conmigo ahora si yo estaba dispuesto. Le dije que sí, que me gustaría eso. Desde entonces Cedric y yo hemos estado lentamente reconstruyendo nuestra relación de hermanos. No es como era cuando éramos niños, obviamente, demasiado tiempo ha pasado y somos personas muy diferentes ahora. Pero es algo y lo aprecio enormemente. Cedric ha conocido a Keira y a Leona, que en ese momento tenía 2 años. Viene a cenar a nuestra casa una vez al mes y hemos empezado a construir nuevos recuerdos juntos. Le pregunté sobre Dylan y Cedric me dijo que Dylan estaba en una situación complicada. Aparentemente, Dylan había desarrollado problemas serios con el alcohol durante sus 20 años. Había tenido varios trabajos, pero nunca podía mantenerlos por mucho tiempo. Todavía vivía con nuestros padres a sus 23 años cuando esta conversación ocurrió y según Cedric la relación entre ellos era extremadamente tóxica. Nuestros padres le daban dinero constantemente, pero también lo criticaban constantemente. Dylan culpaba a nuestros padres por muchos de sus problemas, pero al mismo tiempo dependía de ellos financieramente y no parecía tener motivación para cambiar su situación. Cedric había intentado hablar con Dylan sobre reconectarse conmigo, pero Dylan se había negado rotundamente. Aparentemente, Dylan todavía me culpaba por muchas cosas, sentía que yo lo había abandonado cuando me fui a pesar de que él tenía solo 12 años en ese momento.
Actualización 2. Para quienes han preguntado qué pasó con mi abuelo y si mis padres eventualmente aceptaron mi relación con él, tengo noticias agridulces. Mi abuelo siguió siendo mi roca durante todos estos años, el único lazo que mantenía con la familia de mi padre. Nunca dejó que mis padres lo presionaran para que cortara contacto conmigo y de hecho se volvió aún más abierto sobre nuestra relación con el tiempo, casi como un acto de desafío contra ellos. Cuando Leona nació, mi abuelo estaba en el hospital con nosotros, fue una de las primeras personas en cargarla. Se convirtió en el abuelo más increíble que Leona podría haber pedido. Venía a visitarnos cada semana, la llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir cuando se quedaba en nuestra casa. Ver a mi abuelo con mi hija sanó algo en mí que no sabía que estaba roto. Sin embargo, hace aproximadamente un año, cuando yo tenía 31, mi abuelo empezó a tener problemas de salud. Fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa avanzada y los doctores nos dijeron que no había mucho que pudieran hacer excepto mantenerlo cómodo. Fue devastador. Mi abuelo enfrentó su enfermedad con la misma dignidad y fortaleza que había mostrado en todo lo demás en su vida. Durante sus últimos meses pasé tanto tiempo como pude con él. Keira era increíble ajustando su horario para que yo pudiera estar con él más. Leona, que tenía 4 años en ese momento, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que el abuelo estaba muy enfermo. Una tarde, aproximadamente 2 semanas antes de que mi abuelo falleciera, me llamó y me pidió que fuera a su casa porque quería hablar conmigo sobre algo importante. Cuando llegué me dijo que había estado pensando mucho sobre la situación con mis padres y mis hermanos. Me dijo que aunque él nunca aprobaría la forma en que me habían tratado, sentía que era fundamental que yo supiera que ellos habían preguntado por mí durante su enfermedad. Aparentemente, mi madre había estado visitándolo regularmente y en varias ocasiones había preguntado cómo estaba yo, cómo estaba mi familia. Mi abuelo le había contado sobre Leona, sobre cómo me había graduado, sobre la vida que había construido. Dijo que mi madre había llorado cuando le habló sobre Leona, que parecía genuinamente triste por haberse perdido tanto. Mi abuelo me dijo que no me estaba contando esto para presionarme a reconciliarme con ellos, sino porque sentía que merecía saber que al menos mi madre parecía tener algunos remordimientos sobre cómo habían resultado las cosas. Le pregunté por mi padre y mi abuelo solo negó con la cabeza y dijo que mi padre era terco como una mula y probablemente nunca admitiría que había hecho algo mal. Mi abuelo murió pacíficamente rodeado de familia. Yo estaba ahí sosteniendo su mano, Cedric también estaba ahí. Mis padres llegaron en los últimos minutos, pero mantuvimos nuestra distancia. No hablamos, apenas nos miramos. Dylan no apareció en absoluto. El funeral fue la semana siguiente y fue increíblemente incómodo. Toda la familia extendida estaba ahí y muchos de ellos todavía creían las mentiras que mis padres habían contado sobre mí años atrás. Podía sentir sus miradas de juicio, escuchar sus susurros. Mi madre intentó acercarse a mí en un momento durante el velorio, pero yo simplemente me alejé. No estaba listo para esa conversación, especialmente no en el funeral de mi abuelo. Después del funeral mi madre me envió un mensaje largo. Dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas entre nosotros, que el abuelo le había hecho darse cuenta de cuánto se había perdido de mi vida. Dijo que quería conocer a su nieta, que quería intentar reparar nuestra relación. Dijo que entendía si yo no estaba listo, pero que ella estaría esperando cuando lo estuviera. Por primera vez en años respondí. Le dije que apreciaba el mensaje, pero que necesitaba tiempo para procesar todo. Le dije que no estaba seguro de si alguna vez estaríamos listos para tener una relación, pero que si alguna vez llegábamos a ese punto necesitaría ver cambios reales y genuinos de su parte, no solo palabras. Necesitaría escuchar una disculpa real por cómo me trataron, por las mentiras que contaron, por los años que me mantuvieron alejado. Necesitaría ver que entendían el daño que causaron. Mi madre respondió que entendía y que estaba dispuesta a trabajar en eso. Desde entonces hemos intercambiado algunos mensajes aquí y allá. Nada profundo todavía, solo conversaciones superficiales. Ella me pregunta cómo está Leona y yo le envío fotos ocasionalmente. Es extraño y todavía no sé a dónde va todo esto. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde el funeral de mi abuelo y las cosas con mi madre han progresado lentamente. Hemos estado hablando más regularmente, aunque todavía principalmente por mensajes de texto. Hace un mes finalmente tuvimos una conversación telefónica real, la primera en probablemente una década. Fue incómoda al principio, ninguno de los dos sabía realmente qué decir o cómo actuar. Pero eventualmente empezamos a hablar de cosas más sustanciales. Le pregunté directamente por qué me habían tratado tan diferente a Dylan y Cedric cuando éramos niños. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea y luego mi madre comenzó a llorar. Me dijo algo que nunca había sabido antes. Dijo que cuando ella estaba embarazada de mí las cosas con mi padre eran muy difíciles. Habían estado considerando separarse y ella no estaba segura de si quería seguir adelante con el embarazo. Eventualmente, decidieron intentarlo una vez más y tenerme, pero mi nacimiento había estado asociado en su mente con ese periodo oscuro de su matrimonio. Dijo que siempre había sentido culpa por haber considerado siquiera no tenerme y que esa culpa de alguna manera se había transformado en resentimiento hacia mí.
Dijo que veía mucho de mi padre en mí, los mismos rasgos de personalidad que la habían frustrado de él, y que había proyectado esos sentimientos en mí. Reconoció que nada de esto era justo, que yo era un niño inocente que no merecía cargar con el peso de sus problemas maritales. Dijo que cuando llegaron Dylan 6 años después y Cedric 8 años después, su matrimonio estaba en un mejor lugar y por eso había podido tener una relación más saludable con ellos. Me disculpó por todo, por los años de trato injusto, por echarme, por las mentiras. Lloró durante la mayor parte de la conversación. No sé qué esperaba escuchar, pero ciertamente no era eso. Parte de mí se sentía validado al saber que no había sido mi imaginación, que realmente me habían tratado diferente y ahora finalmente lo admitían. Pero otra parte de mí estaba increíblemente enojado. Enojado de que ella hubiera sabido todo este tiempo que su comportamiento era injusto y aún así no hubiera hecho nada para cambiarlo. Enojado de que yo hubiera pagado el precio por problemas que no eran míos. Le dije todo esto y ella aceptó mi enojo, dijo que lo entendía y que lo merecía. Le pregunté sobre mi padre y ella dijo que él todavía no estaba listo para hablar conmigo, que todavía estaba procesando todo. Dijo que él siempre había sido orgulloso y que admitir que había estado equivocado durante tantos años era difícil para él. Le dije que no iba a perseguir una relación con alguien que no podía ni siquiera admitir que me había lastimado. Ella dijo que lo entendía. Unas semanas después de esa conversación, mi madre me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con ella en persona. Dije que sí, pero que Keira vendría conmigo porque necesitaba ese apoyo. Nos encontramos en un restaurante neutral. Mi madre se veía mucho mayor de lo que recordaba, más pequeña de alguna manera. Nos sentamos y fue increíblemente incómodo al principio. Keira fue increíble manteniendo la conversación fluyendo cuando se estancaba. Mi madre preguntó mucho sobre Leona, que ya tenía 5 años. Le mostré fotos y vídeos en mi teléfono. Ella lloró viéndolos, dijo que Leona era hermosa y que lamentaba profundamente haberse perdido sus primeros años. Le pregunté cómo estaba Dylan y su rostro se puso triste. Me contó que Dylan, que ahora tenía 26 años, estaba en rehabilitación por su alcoholismo, que había tocado fondo unos meses atrás y finalmente había aceptado ayuda. Dijo que ella y mi padre estaban pagando por el tratamiento y que esperaban que esta vez funcionara. Me preguntó si alguna vez consideraría hablar con Dylan y le dije honestamente que no lo sabía. Dylan y yo teníamos demasiada historia complicada y él había dejado muy claro que no quería nada conmigo. Ella asintió tristemente. Antes de que terminara la comida le dije que si realmente quería intentar reconstruir algún tipo de relación conmigo necesitaba algunas cosas de ella. Primero necesitaba que corrigiera las mentiras que había contado sobre mí a la familia extendida. Necesitaba que les dijera la verdad sobre lo que realmente pasó. Segundo, necesitaba que respetara los límites que yo estableciera sobre cuánto contacto estaba cómodo teniendo. Tercero, necesitaba que entendiera que conocer a Leona era un privilegio que podía ser revocado si alguna vez sentía que no era saludable para mi hija. Ella aceptó todo sin dudar. Dijo que haría lo que fuera necesario. Desde entonces hemos tenido algunas comidas más juntos. Ha sido extraño navegando esta nueva dinámica donde somos casi como conocidos, tratando de conocernos en lugar de madre e hijo. No sé si alguna vez llegaremos a un punto donde tengamos una relación verdaderamente cercana, pero estoy dispuesto a intentarlo por ahora. Hace 2 semanas la dejé conocer a Leona por primera vez. Fue en un parque público con Keira y yo presentes todo el tiempo. Mi madre lloró cuando vio a Leona. Leona, siendo una niña de 5 años sin todo el bagaje que nosotros cargamos, fue amistosa y dulce con ella. Ver a mi madre con mi hija trajo emociones complicadas. Por un lado, me alegró que Leona pudiera tener otra abuela en su vida. Por otro lado, me dolió ver cómo mi madre podía ser tan cariñosa y gentil con Leona cuando nunca había sido así conmigo. Actualización 4. Han pasado casi 8 meses desde que empecé este proceso de reconexión con mi madre y quería dar una actualización final sobre dónde estamos ahora. Tengo 32 años actualmente y Leona acaba de cumplir 6. Las cosas han progresado más de lo que hubiera imaginado. Mi madre ha cumplido su palabra sobre corregir las mentiras que contó. Habló con varios miembros de la familia extendida y les dijo la verdad sobre lo que pasó cuando me fui hace 14 años. Algunos familiares se han acercado a mí desde entonces para disculparse por haberme juzgado basándose en información falsa. Ha sido aliviante, pero también agridulce porque no cambia los años que perdí. Mi madre y Leona ahora tienen visitas regulares supervisadas y están desarrollando su propia relación. Leona la llama abuela Marlene y habla de ella con cariño. Ver eso es hermoso, pero también me recuerda lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes desde el principio. En cuanto a mi padre, todavía no hemos hablado. Mi madre dice que él está trabajando en ello con su propio terapeuta, pero que todavía no está listo. Honestamente, ya no estoy seguro de si me importa que alguna vez esté listo. He aprendido a vivir sin él y no sé si hay espacio en mi vida para alguien que no puede simplemente disculparse. Dylan salió de rehabilitación hace 3 meses y según Cedric, está haciendo mejor. Ha estado sobrio y está trabajando en un taller mecánico. Cedric ha intentado convencerlo de que hable conmigo, pero Dylan sigue resistiéndose. Dice que no está listo y honestamente yo tampoco estoy presionando.
Si alguna vez quiere reconectarse estaré aquí, pero no voy a perseguirlo. La pregunta que me hicieron al principio sobre si el dolor de querer una relación con tu familia alguna vez se va, puedo decir ahora después de todo esto que no se va completamente pero cambia. Se vuelve menos agudo con el tiempo. Aprendes a vivir con él y eventualmente construyes una vida tan llena con las personas que te eligen que el dolor se vuelve más pequeño. Ser padre de Leona me ha enseñado cómo debería ser el amor familiar incondicional. Ella nunca tendrá que preguntarse si la amo porque se lo digo y se lo demuestro todos los días. Nunca tendrá que ganarse mi aprobación o demostrar su valor. Si algún día tengo más hijos, nunca habrá favoritos, nunca habrá uno que sea tratado como menos que el otro. Mi consejo para cualquiera que sea la oveja negra de su familia es que recuerden que no es su culpa. La dinámica familiar disfuncional no es algo que ustedes crearon y no es su responsabilidad arreglarlo. Pueden intentar reconciliarse si quieren, pero solo si es saludable para ustedes y solo bajo sus términos. Y si deciden que es mejor mantener la distancia, eso también está bien. La familia que eliges puede ser tan válida y amorosa como la familia de sangre. He construido una vida hermosa con Keira y Leona, con amigos que se han convertido en familia, y con Cedric que decidió darme una oportunidad a pesar de todo. Eso es suficiente para mí.